¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Sí? ¿Durmieron bien? ¿Lo pasaron bien ayer? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Eh, cuando, cuando pensé cómo podía enfocar la charla hoy día, que en realidad va a ser poca charla y va a ser harta conversación con ustedes, me empecé a imaginar un poco todo lo que iban a estar viendo durante estos 3 días. Van a tener, pero una arrase de conocimiento y de grandes expositores que han estado conversando con ustedes de distintos temas. Acá en la Fundación, y tanto la gente que traemos externa como los internos, saben mucho de los temas de filosofía, de literatura, de teoría política. Y por lo mismo yo dije, a ver, van a tener bastante eso y de lo bueno. Entonces, yo que vengo del mundo de las artes y de las comunicaciones, mi objetivo va a ser trabajar con ustedes otra forma de ver las cosas, otra forma de aplicar lo que han estado viendo en todos los cursos. Eh, por eso mi objetivo hoy día sí es hacer que piensen, pero en gran parte quiero que sientan. Hoy día lo que voy a buscar hacer es que ustedes sientan. Lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos estudiando, aprendan a sentirlo de alguna otra forma. Y van a entender por qué a medida que vaya avanzando en esta charla. Yo, en verdad, pocas veces ocupo esto, así que, Cris, yo aprieto acá nomás. Ah, fantástico, fantástico. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cultura política, hegemonía y el ideario liberal. Una relación necesaria. Sí, perfecto. Suena como cabezono, ¿no? Tiene como muchos títulos, hasta yo me confundí cuando lo armé. Pero, pero vamos a partir por el principio y vamos a hacerlo entretenido. Partamos por la primera parte de toda esta conversación, la cultura política. ¿Qué es la cultura política? Podríamos saltarnos 20 pasos y empezar a hablar de cultura política, pero el problema es que no sabemos qué es cultura. Es una palabra que usamos, pero para todo. Y vamos a hablar de eso, la batalla cultural, eh, el desarrollo cultural, la cultura política, la cultura social. ¿Pero qué es la cultura? Entonces, vamos a empezar a aterrizar estos conceptos para que entendamos la importancia que tienen y cómo hay que usarla, cómo hay que entenderla. Entonces, ¿por qué les pongo Aristóteles? Yo les voy a hablar súper poco de teoría, mucho más de práctica, pero ¿por qué les pongo aquí Aristóteles? Porque Aristóteles partió entendiendo en una época, hace mucho tiempo atrás, que no todo era la ciencia, no todo era la ciencia exacta. Aquí habían ciertas cosas que nos determinaban que tenían que ver con nuestros comportamientos, que tenían que ver con la forma en que nos relacionábamos, que no todo se explicaba con la física, con la biología, con las matemáticas, había algo mucho más allá. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender, que muchas veces un poquito nos cuesta porque, porque tiene que ver con empezar a observar más que calcular. Agarré esta definición porque incluye varias cosas. Dice, la cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, los procesos, los modos de vida, las costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas, conocimientos, un millón de cosas. ¿Pero qué les pasa a ustedes en general cuando escuchan la palabra cultura? ¿De qué creen que se está hablando? Arte, literatura, historia, sí, formas de vida, tradiciones ancestrales, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que lo primero que pensamos cuando hablamos de cultura tiene que ver o como un sector del arte, un sector de las ciencias sociales o algo que viene de bien atrás. Que es cierto, lo incluye, pero eso parece dejar fuera muchas cosas, ¿o no? La mayoría de ustedes se siente parte del mundo de las artes, del mundo de la historia o de las tradiciones antiguas. Poco, pero no tanto. No, poco, pero no tanto. Entonces, ¿qué pasa con la definición que tenemos de cultura? Nos margina a muchos.
¿ya? Nos hace sentir que la cultura no es parte de lo que yo soy o hago. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer un cambio de switch. Porque la cultura es tremendamente importante, sobre todo para lo que estamos estudiando y para los que ustedes están acá. Es tremendamente importante. Entonces tenemos que empezar a hacernos cargo de que la cultura está en todas partes y es parte íntegra nuestra. Y nosotros somos partícipes activos de la cultura. Hace un tiempo atrás, conversando en una de las charlas con Ricardo Neumann, que fue director ejecutivo aquí de la Fundación, él tenía esta separación en estos 3 ejes y yo voy a aprovechar de hacerla porque concuerdo con él en varios de estos puntos. Entonces vamos a empezar a ver estas pequeñas partes de la cultura. La cultura como reflejo de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la cultura, hablábamos todo del arte, hablábamos de la historia, pero también tiene que ver con cómo nosotros, al entender la realidad, la tratamos de representar. Por ejemplo, cuando yo les pongo esta pintura de caverna, no podríamos discutir, alguien me podría decir es una obra de arte, no una obra de arte, pero esto refleja una parte de nuestra historia. Estoy tapando toda esta cuestión. De nuestra historia, de nuestros comportamientos. Cómo cazábamos, cómo hacíamos comunidad, con qué animales convivíamos, cómo nos alimentábamos. Eso es parte de nosotros. Esto es cultura. Cómo fuimos representando nuestra realidad. Estoy usando elementos artísticos porque son visualmente más fáciles de acceder. La religión ha sido fundamental en la historia del ser humano y ha sido muy representado en todas las formas que nosotros hemos dicho, oye, ¿cuál es la realidad representada en el arte? Y acá, este último que les pongo acá, tiene que ver con algo fundamental que tiene que ver con la transmisión. Los seres humanos nos gusta contar historias, nos gusta transmitir lo que nos pasa. Antiguamente, cuando no, por supuesto, no había televisión, no había medios de comunicación, con suerte, un par de personas sabían escribir. Y la gente vivía aislada en distintos pueblos, en distintas comunidades, que no estaban muy relacionadas unas con otras. Existían estos pequeños personajes que se paseaban de pueblo en pueblo contando lo que había pasado allá, lo que había pasado para acá, lo que había pasado acá. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de saber qué está pasando con los otros. Tenemos una necesidad de conocer y transmitirnos conocimiento, transmitirnos historia. Entonces, y esas personas que iban a contar historias terminaron siendo poetas, cantores, actores. La forma en que empezaron a transmitir la historia de un lugar a otro fue a través de la poesía, del canto, de las obras de teatro. Después luego empezaron a escribir. Y así fue como nosotros poco a poco empezamos a transmitir lo que somos. Y vayan agarrando estos pequeños detalles, ¿ves? La importancia que tenemos de transmitir. La cultura también es expresión de identidad. Vuelvo acá a las cosas que tienen que ver. Aquí me puse como súper artística. La pintura, el teatro, la música, la danza, que son expresiones de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad, con el arte que hay en la naturaleza. Nosotros no inventamos la música está en la naturaleza. Nosotros la entendemos, la comprendemos y la interpretamos con nuestras propias herramientas. La danza es parte de nuestra idiosincrasia. El movimiento del cuerpo puede ser interpretado a través de animales, de las olas del mar. Nosotros también vamos contando historia a través de las artes. Pero esto no se queda acá. La cultura también es nuestra lengua. Aquí hay chicos de Bolivia, ¿cierto? ¿De dónde más? ¿Tenemos más internacionales? No se pudo levantar hoy día en la mañana. Ya, estuvo bueno carreta ya. Entonces, cada uno de nosotros, pese a que todos hablamos español, tenemos una forma de hablar distinto. Esa lengua representa nuestra cultura, representa
años y años en que distintas palabras, distintos gestos, distintos señales coloquiales se han ido desarrollando dentro de nuestra propia cultura. Cuando yo les digo cachai, buena po, cachai po, hay mucho chilenismo ahí. Hay parte de nuestra cultura y la hemos ido transmitiendo durante mucho tiempo. Los símbolos nos unifican. Todos más o menos entendemos cuando yo les pongo un corazón, amor, cariño, paz, plata. Tenemos señales en común, ¿cierto? Eso es cultura. Todos los símbolos que nosotros intercambiamos, eso es cultura. Nuestros deportes, las actividades que hacemos, los juegos. Con la parrilla y cerveza no hay tristeza. Al menos nosotros los chilenos somos secos para la parrilla, secos para la chela. Y eso es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra idiosincrasia. Y a mí que me tocó vivir en Estados Unidos, lo que yo más extrañaba, en Nueva York, más encima que una ciudad que se mueve mucho, lo que más me extrañaba era que la gente no se juntaba en una casa, prender una parrilla, a mí me tocó un mundial allá, y que no veían el partido de fútbol. ¿Qué estaba pasando? No veían el partido de fútbol con la parrilla prendida y una cerveza. Se veían en un sports bar, muy típico gringo. Una cultura, otra. Es una forma que nos entendemos, que comunicamos, que nos genera identidad. Y por último, y esto quiero que se les quede súper grabado porque va a ser el eje central de lo que va a ser el resto de esta conversación, que tiene que ver la cultura como sentido. ¿Qué tiene que ver que la cultura tenga un sentido? Quiere decir que para nosotros significa algo. Que cuando yo absorbo la cultura, digo, ah, sí, esto me hace sentido. A mí me hace sentido vivir en familia. A mí me hace sentido caminar por la calle y no pegarle a la persona que pasa por al lado mío. Me hace sentido que la violencia no sea parte de mi cultura. Me hace sentido que el respeto sea parte de mi cultura. Me hace sentido que la libertad sea parte de mi cultura. Entonces, esto es algo súper relevante que tenemos que, acuérdense de esto porque voy a volver mucho durante la presentación, es entender que la cultura tiene que hacer sentido, porque si no las personas se distancian de esos elementos. A mí no me hacía sentido ver el partido del Mundial en un sports bar y no estar en una casa con un asado con la parrilla prendida. Hay cosas que hacen sentido y cuando hacen sentido, unifican. Entonces, esto lo voy a ver también mucho. ¿Quiénes son los actores de la cultura? Porque necesito que salgan de esa idea que es el arte, que es la historia netamente, que es la literatura. Los actores de la cultura están en la sociedad civil. Aquí vemos mucho. Los think tanks, la ONG, las redes sociales, los medios de comunicación, los intelectuales, la familia. Cada familia también es un núcleo cultural. Las universidades, los colegios, la educación es fundamental. Eso no se nos puede olvidar. Las agrupaciones, por supuesto, las agrupaciones religiosas también, los movimientos sociales, todos los que se puedan imaginar. Aquí les puse algunos, pero me imagino que muchos de ustedes también participan de un montón de iniciativas, ¿o no? Por ejemplo, ¿qué me puede faltar acá? Las juntas de vecinos. ¿Cierto? Agrupaciones. ¿Sí? ¿Mm? También agrupaciones deportivas. ¿Mm? Sí, claro. Absolutamente. ¿Mm? Sí, es parte del arte. Por eso está un poco lo general, pero empiecen a mirar esto y digan, ¿en cuántas de estas cosas ustedes participan? ¿Ah? La gran mayoría, ¿cierto? Entonces, si estos son grandes actores de la cultura y ustedes participan en la mayoría de eso, ¿qué los hace a ustedes? Parte fundamental de la cultura. Ustedes son agentes fundamentales de la cultura. Ustedes están en cada una de estas. Entonces,
y vamos a seguir viendo para adelante. Ayer cuando Axel dio su charla, me acuerdo que muchos de ustedes preguntaron, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, partamos por acá. Ustedes están acá. Tienen muchas herramientas para hacer muchas cosas. Hablando del rey de Roma, agarré esta definición. Ya, en verdad la agarró Eugenio, ya. ¿Para qué me tiro yo las flores? Porque vamos a pasar al tema de la cultura política. En La fatal ignorancia, que yo espero que aquí todos se la hayan leído, porque la fatal ignorancia un poco es lo que inspira a esta fundación desde un principio. Aquí Axel define que todo espacio en que la persona forja su identidad y las creencias que definirán sus acciones es lo que se suele llamar cultura. Este es el campo de batalla por excelencia de cualquier proyecto político y social y a través de las creencias e ideas difundidas en este espacio donde se ganan los apoyos de las mayorías. Entonces aquí entramos un poco a entender el rol de la cultura en la política. Entonces nos dimos cuenta qué era la cultura y dónde está, y ahora podemos meternos un poquito más en qué tiene que ver esto con la política. Aquí hay otra definición súper buena de cultura política, que es el conjunto de creencias, ideales, valores, tradiciones que caracterizan... Pero miren, estamos hablando de política y volvemos a creencias, ideales, valores, tradiciones, significado, relaciones, conocimientos, orientaciones, todo lo que hablamos antes. ¿Se dan cuenta que el concepto cultural no está separado de la política? Y esto es importante que empecemos a entender para que veamos cómo la cultura impacta en la política y cómo la política impacta en la cultura. Entonces, pasamos a este segundo tema, este tema de la hegemonía, que insisto, lo vamos a ver de las partes más prácticas, la quiero que la entiendan desde lo más visceral. Hablamos que la cultura era el reflejo de la realidad, ¿cierto? Fue el primer punto que vimos de todo. Pero ¿qué pasa cuando la realidad es reflejo de la cultura? A ver. Puede ser lo que pasa con el adorno. Si uno crea una cultura falsa, se representa una realidad. Por lo que hacen también los medios de comunicación que hicieron para el estallido social, que crearon una realidad que no es. Entonces la gente como que se cree eso, y eso, dado que las personas tiran esa idea por influir la cultura. Bien, Yo creo que nosotros tenemos, un poquito más fuerte. Para que yo creo que nosotros tenemos la capacidad de moldear la cultura. Ya, también. Yo lo que he visto en países que eran muy pobres, no tenían costumbre de tener supermercado, comer cosas, no sé, del súper, sí, cambian de un día para otro, son más ricos y ya cambian. Efectivamente, la cultura cambia. Y como vimos, se va transmitiendo generación tras generación y ustedes saben que lo que ustedes de repente ven y piensan es muy distinto a lo que vieron y pensaron sus papás, porque también hay cierta evolución en el tiempo, van cambiando las situaciones, cambia el mundo, cambia la tecnología, cambia la exposición a todo. Pero para que vayan entendiendo cómo vamos a introducir este tema de la hegemonía, es que está perfecto. La cultura, nosotros tenemos una realidad y la reflejamos a través de la cultura. Pero ¿qué pasa cuando se da vuelta esto? Cuando yo a través de la cultura puedo cambiar la realidad. Y ahí empieza el tema de la hegemonía cultural. Cómo yo a través de la cultura empiezo a cambiar la visión de la realidad de las personas. Si tú eres un actor relevante dentro del ámbito cultural, no solo en música, en el caso de Mon Laferte, tienes digamos, una tarima, un espacio amplio que te da una bailar, mucha gente te va a escuchar. Entonces puedes dar tu propia interpretación de la realidad de los hechos, puede ser sesgada según tu preferencia ideológica y la gente va a absorber sin criticar, sin hacer un filtro previo, esa información sesgada que tú le estás entregando.
Entonces, así es como la cultura termina permeando a la sociedad y no al revés. Exactamente. De un segundo, porque justo ahí aparece este hombre. Oye, pero me están corriendo las letras, po. Ya, bueno. ¿Alguien ha escuchado aquí de Gramsci? Ya. Gramsci, no lo vamos a ver tan en profundidad, quiero que entiendan un poco qué es lo que él encontró. ¿Qué es lo que encontró? Él se dio cuenta, él era comunista italiano, estuvo preso bajo el régimen fascista de Mussolini, y él se dio cuenta, él, creyente marxista, dijo, el pueblo siempre se va a rebelar contra el poder y la élite. Pero en Europa como que no pasó, po. Y se quedó esperando, Gramsci se quedó como esperando. Y de repente se dio cuenta que el pueblo estaba de acuerdo, estaba convencido y en paz. Para bien o para mal, estoy haciendo como una generalización. Entonces, él empieza a pensar y empieza a darse cuenta que él empieza todo esto desde la visión de alguien que es comunista ferviente. Empieza a decir, aquí hay una dominación de las clases intelectuales superiores que a través de la cultura instauran un bichito en la sociedad y la sociedad dice, ok, estoy de acuerdo. Entonces aquí no había guerra, no había toma del poder a través de las armas. La gente estaba de acuerdo. Entonces, Gramsci empezó a desarrollar esta teoría de que a través de la cultura se podía establecer poder político. Él lo vio de la manera distinta. Él estaba como en contra de esta élite. Él creía que esta élite estaba convenciendo al pueblo, pero finalmente se dio cuenta que esto podía ser una herramienta para hacer la lucha contraria. Entonces, él definió esta hegemonía como que era una ideología gobernante y que los demás aceptaban este status quo. Entonces empezó a desarrollar esta teoría y se dio cuenta que la conquista del poder cultural es previa al poder político. Dijo, mira, antes de llegar al poder político, tenemos que conquistar el poder cultural. Y bueno, él habla de estos intelectuales orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión, universidades. Entonces, él se da cuenta que a través de estos espacios que tienen que ver con la sociedad civil, que vimos los actores de la cultura, que tienen que ver con los medios de comunicación, con las universidades, con los colegios, había una forma de meterle a la ciudadanía la cultura necesaria para convencer a las masas y mantenerlas contentas, que ese era el modelo de sociedad que había que tener. Y miren, lo que se llama opinión pública está estrechamente vinculado con la hegemonía política. O sea que es el punto de contacto entre la sociedad civil, una palabra que usamos mucho nosotros, no a la izquierda le gustan los colectivos, pero esta es una palabra que usaba Gramsci. Él se dio cuenta mucho antes. Ahora, igual la iglesia ya hacía esto hace mucho tiempo, habían como varios sistemas culturales que a través del discurso generaban ciertos controles sociales. Pero el Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popular, crea preventivamente la opinión pública adecuada. Esto se organiza y centraliza cientos de elementos de la sociedad civil. Entonces, entramos a lo que realmente los quiero llevar con esta charla, que es la importancia de la sociedad civil, pero no, estoy viendo para el otro lado. Recuerden esto, por eso se las puse de nuevo, que es la batalla cultural. Otra palabra tan usada. La batalla cultural, hemos perdido la batalla cultural, y que la batalla cultural, y yo la escucho, y digo ya, pero ¿saben lo que es la batalla cultural?
Ya vimos lo que era cultura, estamos empezando a entender la participación y el rol que tenemos nosotros en esta batalla cultural. Entonces, yo aquí agarré una definición de Agustín Laje que me gustó mucho, que es de su libro La batalla cultural, donde él dice, la batalla cultural es una disputa por la definición de los elementos hegemónicos de una cultura. En el fondo es la pelea para definir qué es lo que entendemos como sociedad, ¿ya? Y donde aparece, y esto es brillante, al mismo tiempo como medio y como fin. Pocas veces tenemos una situación donde algo es un medio y es un fin. ¿Por qué? Porque a través de los elementos culturales, logro conquistar la cultura social. ¿Ya? Entonces, todos dicen, ok, la batalla cultural, pero ¿por qué se dice que hemos perdido la batalla cultural? Y aquí es donde quiero que piensen. Aquí es donde quiero que sientan. ¿Qué significa lucro? ¿Qué significa lucro? ¿Ya? Cuando ustedes les pagan el sueldo, ¿están lucrando? Si usted compran ropa da lo mismo, en la feria y después la venden en una tienda boutique en su casa, ¿están lucrando? ¿Sí? ¿Y están haciendo algo malo? No. Hoy día tú en Chile ocupas la palabra lucro, ¿y qué significa? La explotación, el robo. ¿Pero esa es la definición correcta? No. ¿Qué pasó? Batalla cultural. Hubo un sector que se encargó de que esta palabra fuera identificada como que se estaban robando la educación en Chile. Eso no es lo que significa esa palabra. Pero hoy día tú dices lucro y eso es lo que significa en el inconsciente colectivo de todos los chilenos. Eso es perder la batalla cultural. Instauraron un concepto. Hicieron una resignificación, ¿ya? A la lucha, ni capitalismo ni patriarcado. Esto es una imagen del movimiento feminista. Yo me considero una feminista liberal, ¿ya? Para que aquí no pense como que yo, porque hay como una lucha contra las feministas, como que yo soy una feminista liberal. Yo creo en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. A la lucha, ni capitalismo ni patriarcado. ¿Qué significa el patriarcado? Cuando el hombre conquista sobre la mujer. Ya. ¿Qué es políticamente qué es lo más parecido a que una persona esté sometida a otra cosa? Gobiernos totalitarios. ¿Les calza? ¿Capitalismo? ¿Como con patriarcado? Capitalismo tiene que ver con la libertad económica. ¿Libertad? No con gobiernos totalitarios. ¡Pum! Volvimos a perder. Golazo. Golazo. Este es heavy. Mamá, ¿qué es la violencia? Y vemos una situación de pobreza extrema, brutal. La pobreza no es violencia. La pobreza es terrible. La pobreza es angustiante. La pobreza es algo, porque sobre todo nosotros los liberales, luchamos por el progreso precisamente para que no haya pobreza. Pero acá lo que te están queriendo decir es que pobreza es sinónimo de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo que pobreza es violencia, justifico la acción violenta física, que es la verdadera violencia. Eso, lo que le llama la violencia estructural, la violencia, le ponen muchos títulos porque el lenguaje es como su... Insisto, vamos viendo. Violencia. Entonces, si yo recibo violencia porque recibo pobreza, tengo el derecho a ejercer la violencia física. Y así justifico el alza violenta. Golazo. Batalla cultural. Seguimos. Desigualdad. Desigualdad. ¿Cuál es el problema con la desigualdad? Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué preferirían ustedes? Si yo les digo, ustedes
Te voy a poner dos escenarios, elijan. El primero, tú ganas 500.000 pesos. Y yo gano 2 millones. Escenario 2. Tú ganas 2 millones. Yo gano 20 millones. ¿Qué escenario prefieres? Fuerte y claro, por favor. El segundo. ¿Y cuál es más desigual? El segundo. ¿El problema es la desigualdad o el problema es la pobreza? El problema es la pobreza, no es la desigualdad. Pero como, por ejemplo, en Chile, hemos históricamente superado la pobreza de manera espectacular a nivel latinoamericano, no es un arma que nos puedan usar mucho. Los índices de pobreza en Chile eran bastante bajos, sobre todo antes de la pandemia. Entonces, ¿con qué nos pelearon? Con la desigualdad. Pero miren esta imagen. 3 hombres, rubiecitos, parados de eterno. Porque, ojo, a los que han hecho clase conmigo de comunicación no verbal, ojo, ¿qué representa? El empresariado, al tiro. El empresario está de eterno, está impecable, blanquito, una raza media aria, unas cosas medias discriminadoras que tienen. Y acá, mujer, niño, la empleada, y más encima la empleada haciéndose cargo del niño, ¿cachai? Los viejitos y la discapacidad. Así reflejan la desigualdad. Desigualdad, pobreza, golazo, batalla cultural. Puedo seguir eternamente. Neoliberalismo, el otro invención, bueno, hemos tenido varias charlas de eso, no voy a entrar en detalle, pero neoliberalismo, un concepto que inventó la izquierda, como también el gobierno descansando, eso lo vemos hoy día igual. Los ciudadanos sosteniendo todo y la banca sacándole la plata al ciudadano. Interesante. Yo en el modelo que veo hoy día hay como 3 ciudadanos sosteniendo todo esto, mientras los demás reciben todos los beneficios, incluyendo esto. Pero golazo. Eso es, chicos, la batalla cultural. Eso es. Y esto no nació hoy día. Esto lleva muchos, muchos años. Cómo han ido cambiando y resignificando el lenguaje, las estructuras, las instituciones, los colectivos, las personas. Han ido transformando esto para que algún día le hiciera sentido. Y llegó ese día. Llegó ese día. ¿Y por qué quiero pasar a dar el ejemplo del estallido social y vamos a hablar un poco en este mismo tema de la nueva Constitución, el ex proyecto de nueva Constitución? Porque cuando ocurrió esto, en Chile pasó un fenómeno importantísimo. Cuando ocurrió el estallido social, ¿qué pasó? Se quemaron estaciones de metro, habían barricadas en las calles, se quemaron edificios, negocios, iglesias, pero había un desorden. No se podía circular por las calles, la gente andaba con miedo, pero había un grupo que andaba con una esperanza. Como si la panacea hubiese caído del cielo. Y unas celebraciones maravillosas. Y tenemos la marcha del 1.000.000 en Santiago. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Y ojo acá, porque aquí viene, vuelvo al tema de la cultura con sentido. Le dieron mística a lo que estaba pasando. Con esto yo no quiero desmerecer que hay descontentos sociales por un montón de temas, que hay cosas que como sociedad tenemos que mejorar. No voy a entrar a que existe un modelo perfecto ni que somos un país perfecto, todo lo contrario. No hay ningún modelo perfecto, no hay ningún país perfecto, pero sí uno puede mirar hacia el lado y decir, vamos mejor, vamos peor. Y hay modelos que en la historia han demostrado que funcionan y otros que no. Entonces, tuvimos este momento, ¿y qué es lo que pasó? Otro golazo, otra pérdida de la batalla cultural. Al tomarse esos espacios, con esa energía, con esa mística, con las banderas, con arriba la estatua de Baquedano, la marcha del 1.000.000, ¿qué es lo que empieza a pasar? Y aquí esto quiero que lo recuerden muy bien, porque tiene que ver, además, porque me dio risa, porque con algo que le preguntaron a Axel ayer. ¿Se acuerdan que
Alguien le preguntó qué podemos hacer, y dije, hablar con valentía. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense de la espiral del silencio. Cuando las ideas se masifican y aparecen con una retórica maravillosa y la gente aparece bailando en las calles y Chile cambió y uno empieza a sentir que es minoría. Esto de que quemen metro, esto de que no me dejen circular, que el que baile, que pasa baile, bueno, baila pasa, no sé. Porque eso se lo hacían los alemanes nazis a los judíos, no sé si ustedes sabían. Los humillaban al pasar por la calle para que hicieran lo que ellos querían. O sea, para que vean que esto tiene una carga cultural de los nazis, el que baila pasa. Entonces, uno empieza a sentir que es minoría en esto. Oye, todo el mundo va a la calle, el millón sale para acá. Entonces, cuando uno se sienta así, te da como miedo a la marginación. Entonces, sí, ¿sabéis qué? ¿Para qué voy a decir lo que pienso? Me voy a terminar agarrando, me van a terminar echando la pega. Yo trabajaba en teatro. Yo para el día de estallido social, yo estaba en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, al lado de la zona cero, con un elenco. Ya, todo aquí ha grabado, así que mejor no digo nada. Que estaba aquí. Mi elenco estaba aquí. Mi elenco de teatro estaba ahí. Y uno empieza a decir, ¿sabes qué? Mejor no digo nada, vaya a un asado con los amigos, hablar con tu familia y decir, ¿sabes qué? No, ¿para qué me voy a poner a discutir? Porque alguien va a decir. Entonces, nos empezamos a quedar callados, nos empezamos a autocensurar. Y cuando todo esto empieza a pasar, somos minoría. Todos piensan igual y yo soy el único raro. ¿Sabéis qué? Mejor no hablo, mejor me quedo callado. Y empieza a pasar esta espiral del silencio. ¿Y qué pasa cuando se inicia la espiral del silencio? Los medios de comunicación toman a la mayoría y la proyectan en sus plataformas. Entonces, todo el mundo está de acuerdo con esto. Todo Chile está a favor. La marcha del millón representa a los 18 millones. A los 18 millones. El Noma FP representa a los 18 millones. Los carabineros no, son todos unos torturadores, representan lo que pensaron los 18 millones, porque todo el resto estaba callado. Entonces, ¿qué pasa? La opinión pública pasa a ser la opinión publicada. Y una vez que los medios de comunicación se meten ahí, que es difícil dar la batalla. Pucha, que es difícil dar la batalla. Punto 3. El ideario liberal. Este punto también era como medio... lo vamos a ver un poquito rápido, pero ya para que vean lo que quiero decir, porque yo sé que además tienen cursos que tienen que ver con el liberalismo. Entonces, y les voy a dejar a todos los investigadores que les enseñen eso. Porque yo voy a ir hacia lo mío. Esta es una súper buena definición que me gusta mucho. También le doy crédito a Eugenio, mi gran mentor del liberalismo, que tiene que ver con lo importante de este, que el liberalismo se identifica con la diversidad humana y que cada persona tiene el derecho a tener sus creencias y su estilo de vida. Existe una tolerancia y también un cierto orden social que nos permite mantenernos dentro de una sociedad civilizada, respetando los unos a los otros, ¿ya? Pero que los individuos poseen fines distintos. No existe un bien común. Qué típica esa palabra. O ese otro golazo. El bien común. O dice, no, pero es que tenemos que todos ir por el bien común. ¿Cuál es el bien común? Por favor, algún día que les toque ese debate, ¿cuál es el bien común? Dime cuál es el bien común. ¿Cuál es esa cosa en que a todos los individuos los beneficios? No existe. Es un invento. Entonces, aquí vengo, que esta parte es tan entretenida. La retórica de Aristóteles. Me van a decir, ¿cómo va a ser entretenida? Esto vamos a hablar de Aristóteles. Lo que pasa es que acá, y aquí es donde voy a entrar a la parte entretenida del cómo ganar la batalla cultural. ¿Ya? Aristóteles, en la retórica, escribió, no me voy a poner la tela con la parte filosófica, pero se dio cuenta que el brillo de la retórica estaba en que tuviera 3 ejes fundamentales, que era el ethos, que tiene que ver con la parte como ética, valórica, que te hace sentido de un relato, ¿ya? Está el logos, que tiene que ver con
la coherencia, ¿ya? Que algo te haga sentido de no sé, si 2 más 2 es 4, ¿ya? Te haga sentido. Y después viene el pathos, que tiene que ver con la emocionalidad. Porque finalmente una retórica sin carga emocional, sin, vuelvo a que te haga sentido, no funciona. ¿Y cuál ha sido el problema? Nosotros los liberales, como tendemos a querer que la gente piense por sí misma y tome decisiones, nos hemos quedado con que como el ethos y el logo nos avalan todos los números, nos avala la historia, los modelos que han funcionado, los modelos que no, los números, abandonamos el pathos, abandonamos el relato emocional, el relato cultural, el relato con sentido. ¿Y qué hizo la izquierda? Puro relato emocional. Da lo mismo que no hiciera sentido, que el logo no estuviera, que los números no dieran, da lo mismo. Porque conquistaron corazones. Y eso es lo que nosotros no supimos hacer. Entonces, a mí lo que me interesa, y quiero que en gran parte es lo que se lleven de esta conversación, es que no basta con los números. ¿Alguien sabe qué es esto? El muro de Berlín. El muro de Berlín a nivel histórico es el gran punto de inflexión donde quedó clarísimo que había un modelo que funcionaba y había un modelo que no. Y había una muralla en un mismo país, con una misma cultura, con la misma gente, que mostró en una pared un lado y otro, el tétrico y el progreso. Entonces, cuando cayó el muro, fue como que dijimos, listo, la pega ya está hecha. Están todos los datos, están todos los números, está todo. Pero las generaciones cambian. Y cuando uno no vive las cosas, no las relaciona, no las siente. Es como cuando los papás te dicen, no, mira, tú dices, te pateó el pololo, la polola, lo mismo. No, me voy a morir. Mi amor, si esto le pasa a todo el mundo, si esto vas a sobrevivir y te vas a enamorar de nuevo. Y tú, no, es que este es el único que yo. Y tus papás te miran con cara de, si te pudiera repasar mi experiencia y decirte que en 6 meses más vas a estar feliz carreteando y vas a estar pinchando con alguien más, pero uno hasta que no lo vive, no lo cree. Entonces las generaciones cambian y estas cosas se olvidan, ¿ya? Entonces se nos olvidó mantener vivo el relato. Se nos olvidó seguir dando a conocer nuestros valores, nuestros ideales, de manera que culturalmente le haga sentido a la gente. Nos quedamos diciendo, yo defiendo la libertad. Ya, ¿en qué? Entonces, por eso quería que un poco viéramos esto, el liberalismo, la cultura, sus valores, y tratemos de verlo desde una perspectiva emocional. Veámoslo desde el pathos. ¿Qué es la libertad para ustedes? Empiecen a construir ese relato, porque nunca vamos a poder ganar la batalla cultural mientras no entendamos. Sí, van a decir igualdad ante la ley, me pueden citar leyes, me pueden decir que podemos agarrar la conversación de la Constanza y sacar de la CONI y sacar un montón de cosas aquí que tienen relevancia concreta. El conocimiento es importantísimo. Si no le ponemos guatita, si no le ponemos corazón, no conquistamos. ¿Qué es la libertad para ustedes? Mira, en la Fundación Liberal y nadie me puede decir la importancia de la libertad. ¿Puede elegir qué? Lo que yo quiero. Un sistema, el sistema FP o elegir cuál es mi proyecto de vida. Ujú. Poder limitaciones del tercero. La libertad es fundamental para el progreso, porque permite al individuo desarrollarse según sus propias preferencias. Es la libertad sobre la propiedad, la libertad de expresión y la libertad personal. Propia voluntad, siempre siendo
responsable de las consecuencias de esta voluntad. Mm, El poder elegir poder. sí. ¿Se dan cuenta? Me encanta. Y tienen toda la razón. Pero ¿se dan cuenta lo intelectuales que son para responder? ¿Se dan cuenta? Eso me dice que bueno, los cursos anteriores de formación han estado perfectos. Tienen el discurso claro. Pero esto tiene que ver con yo poder elegir, con yo poder desarrollarme, con yo poder ser independiente, con yo poder crear, con yo poder aportar. Tiene que ver con tantas cosas que son significativas para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes diferente. Es un individuo completamente distinto al otro. Y eso es maravilloso. Es la diversidad. Palabra que también, golazo, nos han robado. Golazo. Igualdad ante la ley. Hablamos de los nazis. Divisiones de raza. Nos trataron de chantar eso en la Constitución. Divisiones de raza. De color de piel. De hombres contra mujeres. Vuelvo, valoración del individuo, la sociedad civil. Nosotros somos somos un think tank. Somos parte de la sociedad civil. Y estamos acá compartiendo con ustedes, entregándole lo mejor nuestro, dándole la importancia a lo que tiene de juntarse. Pero que eso no nos quite nuestra individualidad. Que podamos ser parte de un grupo significa que nos unen cosas, pero no nos hace uno solo. Yo no porque sea mujer, significa que la persona que está en una agrupación de mujeres puede decir por mí, puede hablar por mí. Sí, podemos compartir muchas cosas de lo que es ser mujer. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Pero yo soy la Mara. Y la agrupación se preocupará de lo que tenga que preocuparse. Limitación de los poderes del Estado. Todo esto, yo me imagino que ustedes comparten en gran parte que son grandes valores. ¿Cierto? Y así nos ven. Golazo. Batalla cultural. Neoliberalistas, capitalistas. La pobre gente muriéndose de hambre detrás de este guatón glotón de plata que se come el mundo. La gente pidiendo justicia social, salario justo, bienestar, salud. Y aquí está otro dándole unas monedas. Ahí el pobre tratando de pescar y el otro ahí. Golazo. Miren los valores. Esos son nuestros valores. Y en eso nos han transformado. Entonces, cuando ustedes piensen en que hemos perdido la batalla cultural, es por esto. Porque eso es lo que la gente piensa de cómo pensamos nosotros. Entonces, hay esperanza. Hay esperanza y tenemos un ejemplo reciente de que hay esperanza. Proyecto de nueva constitución. La bandera mapuche, que en verdad no es la bandera mapuche porque fue inventada después. Los movimientos feministas, el no más FP, no más TTP-11, no más opresión, oprimido, siempre este juego de la opresión y el opresor y el oprimido, nueva constitución, 500 banderas. El rechazo no tenía cómo ganar en Chile. No tenía cómo. No había cómo. Chile estaba convencido. ¿Pero qué pasó? No sé cómo. Se nos abrieron los espacios, nos dimos cuenta que había que hacerlo. Y yo sé que la mayoría de ustedes, gran parte me conoce aquí por la Fundación, pero también por programas como Sin Filtro, como Vox Populi, donde la utilización de los actores de la cultura, tuvimos que aprovechar esa oportunidad, tuvimos que levantar la voz. ¿Qué hicimos? La contracultura. Bandera mapuche, bandera chilena. Porque Chile es uno solo. Guata, emoción. Con mi plata, no. Mis ahorros, mis herencias, mis hijos. Rechazo por amor. Igualdad entre la ley. Son nuestros valores. La propiedad privada, la igualdad entre la ley.
pero nunca los habíamos sacado a jugar a la cancha. Ellos jugaban con la cultura, nosotros no. Y lo siguen haciendo. Y nosotros lo tenemos que seguir haciendo. Porque esta es la única forma. La batalla cultural hay que pelearla. Aquí no hay que decir, no, es que a lo Gramsci, como no, es que ellos ocupan la cultura. Si ellos lo ocupan, nosotros también. Si esas son las reglas del juego, juguémoslas. ¿Ya? Juguémoslas. Ocupemos los espacios culturales. Cuando yo les digo, estábamos en Sin Filtro y damos la pelea, aprovechamos los medios de comunicación. Ocupamos los think tanks. Acuérdense el trabajo que hicimos aquí en la Fundación con el tema constitucional, que era súper informativo. Chile la piensa. Y así como empezaron a surgir distintos personajes que venían de mundos distintos. Yo venía del mundo del arte, no sé, la Magdalena venía de la historia, tenía Pancho con la guayabera, les pongo Sin Filtro porque yo sé que lo tienen más la cultura colectiva. Gente que del mundo del periodismo, que estaba súper tomado. Empezamos a decir, ¿sabéis qué? Hay que hablar. Y cuando hablamos, cambió. Se puede dar la batalla. Se puede jugar el mismo juego, porque le dijimos a los chilenos, miren, nos están tocando nuestras tradiciones, nos están tocando nuestra cultura política, nuestro Senado, nuestra estabilidad, nuestra división de poderes, nos están tocando nuestras tierras, nos están tocando nuestra plata. Pero para eso tuvimos que recurrir a la batalla cultural. Pero, ojo, había contenido, habían estudios, había coherencia, había ética en nuestro relato. Pero le construimos también el pathos que les decía. Les construimos el corazón, le construimos las vísceras, que era lo que nos faltaba. Y eso es lo que no podemos dejar. Eso es lo que no podemos soltar. Entonces, mi mensaje acá, chicos, y ojo, con esto les quiero decir que estas tres cosas siempre tienen que estar, porque si no, caemos en el populismo. Populismo de izquierda, populismo de derecha, cuando solo tenemos pathos y no tenemos nada más. Así que mi mensaje para ustedes, chicos, es que la batalla cultural se puede dar. Ustedes tienen todas las herramientas y todos los espacios para darla, pero se requieren estas cuatro cosas. Libertad, siéntanse libres de hablar, porque no están solos, de verdad no están solos. Sean valientes, estudien, lean y construyan la retórica, esta retórica.